Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado en Asistencia Legal Ruiz de la Cruz, ubicado en Tehuantepec, Oaxaca. Litigo en materia civil, familiar y penal. Creo en la equidad de género y hoy puedo decir que si conocemos nuestros derechos podemos defenderlos. Mi objetivo es que las personas que me escuchan aprendan a defender esos derechos. Sin embargo, debo decirles que el camino no es fácil. Creo firmemente en que el tiempo no pasa en vano. Debemos crecer día con día, espiritual, mental y emocionalmente. Ese es mi porqué y para qué grabo videos y podcasts. Recuerden que si ayudamos a otros, se nos regresa más. Comenzamos. El título de este podcast fueron palabras de un niño que hace mucho tiempo había llegado con su mamá a mi despacho, con la intención de demandarle la pensión alimenticia a su esposo. Me dijo que no lo había hecho porque le había dicho el papá y sobre todo muchas personas que era muy difícil. Y le dije, no, a veces difícil lo hacemos nosotros como abogados y otro poco los jueces. Entonces la señora empezó a llorar y en lo que se tranquilizaba le pregunté al niño, ¿por qué llora tu mamá? Y con mucha pena el niño me dijo, es que mi papá se fue de la casa y no tenemos qué comer. Es cierto que para muchos padres la realidad de no poder cumplir con el compromiso económico para con sus hijos puede ser una situación increíblemente estresante y muy desalentadora. Desafortunadamente, el incumplimiento de los pagos oportunos de acuerdo con sus obligaciones de manutención de los hijos puede tener graves consecuencias legales que pueden causar aún más estrés y dificultades a largo plazo. El día de hoy quiero hablar de las consecuencias legales que tiene un padre o una madre, aunque en su mayoría es el papá, cuando deja de cumplir con sus obligaciones alimentarias o bien con la pensión alimenticia. Pero también vamos a sugerir algunas medidas que pueden tomar si usted está teniendo problemas legales por incumplimiento. Con esta información esperamos que puedan comprender mejor sus derechos y responsabilidades cuando tengan dificultades para cumplir el pago de la pensión alimenticia, de modo que pueda seguir garantizando un futuro seguro tanto para usted como para sus seres queridos. Normalmente la pensión alimenticia la paga el cónyuge con mayores ingresos al cónyuge con menores ingresos, llámese papá o mamá. El tribunal entonces tiene que tomar en cuenta factores como el nivel de ingreso, las contribuciones financieras durante el matrimonio, también las perspectivas financieras futuras y las necesidades y circunstancias de los hijos, esto en el juicio familiar. El objetivo es proporcionar al cónyuge beneficiario una estabilidad financiera y un apoyo comprobable y comparable al nivel de vida durante el matrimonio, es decir, al que tenían durante el matrimonio si ya se separaron. La pensión alimenticia puede y suele reducirse o suprimirse si el cónyuge beneficiario vuelve a casarse o inicia una nueva relación duradera. Esto para la esposa. La pensión alimenticia es una cuestión jurídica compleja que varía significativamente según la jurisdicción y las circunstancias de cada caso. No todos los casos son iguales, debemos tener en cuenta esto. Pero se aconseja trabajar con un abogado especializado en derecho de familia para conocer sus derechos y garantizar un resultado justo y que no llegue sobre todo a un juicio penal. Como ya se dijo, hablar de la pensión alimenticia es muy complejo, por lo que hoy solo vamos a hablar cuando el padre, en el entendido que por lo regular es el padre a quien se le demanda la pensión alimenticia, pues no cumple o deja de cumplir con el pago de la pensión alimenticia cuando un juez ya le ordenó que empezara a pagar. Para que podamos entender el tema, voy a poner como contexto o como ejemplo el siguiente caso. Como supuesto,
pues en su mayoría sería como la forma de cómo puede un padre ir a prisión si deja de pagar la pensión alimenticia. El ejemplo es el siguiente. Papá se va de casa, pero deja de proporcionar dinero para el sostenimiento de los hijos. Entonces, mamá demanda ante un juez familiar a papá para que se haga responsable del pago de los alimentos. Pero como papá no tiene un trabajo fijo, entonces el juez ordena que pague el papá un salario mínimo diario cada quincena. Estamos hablando de aproximadamente actualmente 207.44 diario, que multiplicado por 15 días nos da un aproximado de 3.111.44 pesos. Esta cantidad tendrá que depositarlo papá al juzgado los días 15 de cada mes. Entonces, el juez ordena que le notifiquen a papá. Se le notifica donde se le dice que ya tiene que empezar a pagar la pensión alimenticia. Entonces, y que esa pensión alimenticia la tiene que depositar, evidentemente, al juzgado de lo familiar. Entonces, llega la primera audiencia, vamos a suponer que es en el Juzgado Civil de Tehuantepec, Oaxaca, donde la juez le da prioridad a este tipo de casos. Señala la fecha de la primera audiencia para el día 15 de junio. En el entendido que estamos a 3 de mayo. Y en esta audiencia llegan a un convenio, papá y mamá, o bien se dicta una sentencia. En los dos supuestos, convenio o sentencia, vamos a suponer que el pago que tenía que hacer ahora papá, o que ya quedó definitivamente, era por la cantidad de 2,000 pesos quincenales. Recordemos que solo es un ejemplo, ya que cada caso es diferente. Bueno, entonces, pasan los días, meses, incluso 2 años, suponiendo que papá dejó de pagar esos 2,000 pesos quincenales, el cual tenía que hacer ante el juzgado de lo familiar, o bien directamente a mamá. En esos 2 años, aunque hay casos de mucho más tiempo, todos estos pagos que tenía que hacer papá se acumularon. Si hacemos un cálculo rápido, anualmente serían 48,000 pesos, que multiplicado por los 2 años que no pagó papá, entonces estamos hablando que papá dejó de pagar la cantidad de 96,000 pesos. Ahora bien, ¿qué dice nuestro Código Penal de Oaxaca? Primero, el artículo 413 dice: a quien incumpla con su obligación de dar alimento a las personas que tienen derecho a recibirlos, se les impondrá de 4 a 8 años de prisión. Es decir, si tú como papá tenías la obligación de proporcionar alimentos a tus hijos y lo dejaste de hacer, entonces puedes ir a prisión de 4 a 8 años. El artículo 417 del mismo Código Penal de Oaxaca dice: si la omisión, es decir, el incumplimiento al pago de las obligaciones alimentarias ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad. Es decir, si un juez ordenó que papá tenía que pagar cierta cantidad, ¿sí?, o bien porque firmó el convenio o hubo una sentencia, como en el caso que pusimos, entonces la pena de prisión de 4 a 8 años va a incrementar. Ahorita vamos a ver cómo quedaría. Entonces, analicemos estos dos artículos. Primero, debemos saber todos que no cumplir con una responsabilidad que se tiene para con los hijos es un delito que se castiga con cárcel. Papá, si me escucha, no lo tomen a juego. Y 2, no caigan en esa mentira de que el no pagar no trae consecuencias. Porque antes sí, es lo que muchos abogados le decían a sus clientes. No pagues, total no pasa nada. Y sí, no pasaba nada. Pero hoy sí, créanmelo. Y no lo digo yo, lo establece nuestro Código Penal. Peor aún, que ya hasta los van a subir al buró de deudores alimentarios. Segundo, en el supuesto que pusimos como ejemplo, si mamá, donde papá dejó de cumplir con el pago de la pensión alimenticia, mamá decide ir al Ministerio Público
y presentar una denuncia porque papá dejó de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. Entonces el Ministerio Público recibe la denuncia o bien contrata a mamá un abogado particular. Por favor, también deben procurar que tenga conocimientos en materia penal, porque hoy ya no es como antes, que todo lo hacía el Ministerio Público. En este sistema de juicios orales, como muchos lo conocen, el asesor jurídico juega un papel muy importante. Si algo está haciendo mal el Ministerio Público o bien por la carga de trabajo no le da seguimiento al caso, el asesor jurídico de la víctima o el abogado de la víctima tiene que hacer el trabajo de la mano del Ministerio Público. A veces inclusive el abogado de la víctima tiene que hacer el trabajo del Ministerio Público para que avance el caso. Pero si el asesor no tiene conocimientos en este sistema de juicios orales, ¿cómo va a ayudar al Ministerio Público? Pero sobre todo a la víctima. Es cierto que es trabajo del Ministerio Público, pero si tienes un asesor jurídico particular, pues que haga su trabajo. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que un juez dicte una sentencia en la que condene al papá a ir a prisión por no pagar la pensión alimenticia? Voy a explicarles cuáles son las etapas del procedimiento penal. Se los voy a explicar como le explico a veces a mis clientes, sin usar tantas palabras técnicas, porque este es el objetivo del canal, que personas que no sepan de derecho pues entiendan de una forma fácil el proceso legal a la que están enfrentando. Primera etapa, investigación inicial. Aquí en esta etapa, el Ministerio Público, con la ayuda de su abogado, si es que lo tuviera, recaba o reúne todas las pruebas necesarias para probar que se cometió un delito. Y una vez que ya vea al Ministerio Público que tiene las pruebas suficientes, los va a exponer ante un juez de control o un juez penal, en presencia de la persona que dejó de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. Y entonces ahí va a iniciar el juicio. Segunda etapa, audiencia inicial. Aquí el juez manda a llamar al papá para que comparezca al juzgado penal a una audiencia, donde van a estar presentes papá, el abogado de papá, mamá, un asesor jurídico, el abogado que vaya a contratar mamá y el Ministerio Público. Y siempre en toda audiencia debe estar presente el juez de control o el juez penal, quien es quien va a dirigir la audiencia y va a tomar la decisión. Entonces, en esa audiencia el Ministerio Público le hace saber a papá el delito que cometió, cuándo lo cometió, en contra de quién, y además las pruebas que recabó en contra de papá. Entonces, una vez que ya el Ministerio Público hizo su exposición, y también el asesor jurídico, porque el abogado de la víctima no solo tiene que ir a decir que está bien lo que dijo el Ministerio Público, sino que tiene que abonar a lo que dijo el Ministerio Público. Pero una vez hecho lo anterior, entonces, ya que expusieron, el abogado de papá tiene 72 a 144 horas para presentar pruebas ante el mismo juez penal. Bueno, una vez que ya sucedió lo anterior, el juez penal o el juez de control señala otra fecha, que no debe pasar de las 72 o 144 horas. Pasada las 72 o 144 horas que se le dio al abogado de papá, regresamos a audiencia. Entonces, papá, si tiene pruebas, las va a presentar. Y si no, el juez entonces va a dictar una resolución donde diga que si las pruebas del ministerio son suficientes, va a sujetar a proceso a papá. Es decir, le dirá que a partir de esa fecha va a seguir siendo investigado, que debe estar al pendiente del proceso, que hay probabilidad de que sí cometió el delito del que lo acusó el Ministerio Público. Es decir, que no cumplió con su responsabilidad. Esto, pues, no se lo dice como tal, pero es lo que le dan a entender. Pero esa resolución es la que papá debe tener mucho cuidado, porque es muy probable que si no presentó pruebas en esa etapa, lo más seguro es que cuando llegue a la última etapa, irá a prisión. Tercera etapa, intermedia. Aquí nuestro Código Penal viene diciendo que si papá... vamos a hacer, se los voy a explicar de esta manera. Aquí prácticamente el código le dice a papá, tienes otra oportunidad para ofrecer pruebas. Si no lo hiciste en la primera etapa, sale, aquí viene tu otra oportunidad. Y también tiene esa oportunidad del Ministerio Público y el asesor de la víctima. ¿Para qué? Para que esas pruebas
ahora se presenten ante un juez diferente, ¿sí? Pero ya en la tercera etapa, la última etapa, perdón, la etapa de juicio final. Cuarta etapa, juicio final, como yo le llamo, muchos le dicen juicio, etapa de juicio o de debate. Aquí, si papá ofreció pruebas y el Ministerio Público también, entonces esas pruebas las van a presentar ante un juez de debate o juicio. Y una vez que todas las pruebas que se ofrecieron se presenten ante ese juez de debate o juicio, este juez va a dictar una sentencia, la final. Pero si el papá no ofreció en la tercera etapa pruebas, lo más seguro es que vaya a prisión. Pero si ofreció pruebas, el juez va a analizar si esas pruebas son suficientes para que lo declare inocente. Hasta aquí, aclaro que toda etapa tiene su complejidad, pero ya es un tema de cuestión legal que cada abogado debería saber al tomar un caso en materia penal. Como siempre lo he dicho, este delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, o bien cuando uno de los padres deja de cumplir el pago de los alimentos, siento que es uno de los más complicados cuando se lleva a la persona acusada, porque regresamos al supuesto 1, donde papá dejó de cumplir 2 años con el pago de la pensión alimenticia. Para que papá pueda ir a prisión, el Ministerio Público necesita de lo siguiente. Primero, que obviamente exista una relación, una obligación, es decir, que se acredite que papá, pues es papá de los hijos, ¿no? Como se demuestra con el acta de nacimiento, que hay esa obligación, ¿sí? Esa relación filial entre papá e hijos, o esposo y esposa, con el acta de matrimonio. También tiene que acreditar o demostrar que papá dejó de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. Y lo va a demostrar con la denuncia de mamá, con las copias donde hubo una sentencia o convenio del juicio familiar y donde dice que papá tenía que pagar la cantidad de 2,000 pesos. Además, va a solicitar un dictamen de un contador para que realice las cuentas correctas y se demuestre la cantidad exacta que debe papá. Ahora, para que el deudor alimentario no vaya a prisión, necesita probar que sí pagó esos 2,000 pesos de forma quincenal, tal como el juez familiar lo ordenó. ¿Cómo? Si tenía que depositarlo a una cuenta bancaria a nombre de mamá, tiene que solicitar pues el estado de cuenta de la cuenta bancaria donde hizo los depósitos. Si los depósitos los tenía que hacer ante el juzgado, entonces necesita pedir copias de los recibos donde diga que el juzgado recibió el dinero que depositó. Ahora, si el dinero lo entregó de manera directa a mamá, entonces necesita presentar los recibos que mamá le firmó a papá si dice que mamá recibió los 2,000 pesos. Ahora, si papá durante esos 2 años sufrió, por ejemplo, un accidente y quedó imposibilitado para trabajar, pues tendría que demostrar que sí está imposibilitado para trabajar realmente. Porque incluso personas de la tercera edad con silla de ruedas trabajan. O bien, como le digo a unos clientes, la otra forma sería que estés muerto. Pero si fuera así, pues no estarías aquí. Entonces, demostrar que un padre o madre incumplió al pago de la pensión alimenticia, pues no es complicado. Desde luego tiene sus complejidades legales, pero de ahí no resulta difícil. Recuerden, cada caso es diferente, pero por lo regular, esto es lo más común que nos encontramos. Quienes enfrentan ya un juicio penal o están incumpliendo con el pago de la pensión alimenticia, no se dejen guiar por lo siguiente. Es cierto que deben confiar en el abogado que contrataron porque se supone que él sabe, pero hay que informarse un poquito también antes. Entonces, no se dejen guiar. 1. El hecho de que tengas una enfermedad, pero puedes llevar una vida, vamos a decirlo así, como normal, no es suficiente para demostrar que no puedes pagar o que por ese motivo no pagaste. Además, si tu abogado va a presentar certificados médicos, ese certificado médico tiene que decir que estás impedido para trabajar o que estuviste impedido para trabajar desde aquel momento en que dejaste de pagar. Y anexar las pruebas médicas que tenga el médico para sostener ese certificado médico. ¿Sí? O sea, no nada más el certificado médico. Y además, el médico tiene que ser un especialista en la enfermedad que
que vaya a decir tu abogado que tienes. 2. El hecho de que la mamá, tal vez, si tenga un empleo o que gane más que el papá, es una cuestión que se ventila en juicio familiar, no en uno penal. Aquí lo que el juez penal va a verificar es que papá haya dejado de cumplir. Y papá lo único que tiene que demostrar es que sí cumplió. Porque si va a decir, es que yo se lo daba personalmente y nunca me dio un recibo, pues no es tan creíble. Porque si tuvo un abogado, desde luego que el abogado debió decirle que si iba a entregar el dinero directamente a mamá, pues debía pedir un recibo. Ahora bien, el hecho de que mamá tenga un trabajo, pues, y el papá no, pues eso no le exime de su responsabilidad. Aún tiene responsabilidad. 3. El hecho de que haya empezado a pagar una vez que ya vio que la situación se empeoró, ¿sí? Después de esos 2 años, tampoco lo exime de la responsabilidad, porque el juez penal, pues lo único que va a verificar es de qué tiempo a qué tiempo dejó de cumplir. Si en los 2 años dejó de cumplir, entonces por esos 2 años vas a ser responsable y aún así puedes ir a prisión, porque se le va a juzgar por el tiempo que incumplió, no por el que ya empezó a cumplir. Pero si además sigue aún sin cumplir, se puede presentar otra denuncia ahora, a partir de que mamá presentó la denuncia hasta que vayan de nuevo con el juez. Es decir, ya va a tener 2 procesos penales. 4. Desde el momento en que el juez de lo familiar les requiere el pago, no caigan en esa mala idea de no pagar. Posiblemente el juez de lo familiar ordenó, vamos a suponer, que pagara 3,000 pesos y que papá no tiene o no gana esa cantidad. Entonces aquí viene el trabajo del abogado. ¿Qué hacer en caso de que lo que ordenó el juez a pagar es mucho mayor a lo que gana la persona? Desde luego que hay mucho que hacer. Incluso no pagar esa cantidad que ordenó el juez, que es de forma excesiva, si así lo fuera. Pero debemos recordar que no es opción no pagar. Además, hay que ser conscientes de que es una responsabilidad de los padres dar alimentos a sus hijos. 5. No es pretexto de que en pandemia no tuvieron trabajo o que no tuvieron ingresos, porque los niños durante pandemia comieron, vistieron, se enfermaron. Ojalá que en pandemia también se les pudiera poner pausa a los hijos para no darles de comer, para no vestirlos, para que no se enfermaran. Entonces, ese pretexto tampoco es buena defensa legal. Lo que sí les puedo decir es que una defensa legal podría darse cuando la pensión alimenticia es provisional, es decir, cuando apenas empezó el juicio de pensión alimenticia. Pero eso sí les digo, nunca es opción no pagar. Hay muchos recursos legales que se pueden hacer valer cuando el juez ordena un pago excesivo y el papá pues no paga la cantidad total, o esa cantidad no la paga tal vez en su totalidad. Pero cuando el caso ya es como en el ejemplo que les puse al inicio, es muy complicado si no se demuestra con pruebas suficientes y válidas que se pagó la pensión alimenticia. Como ya se dijo, las excusas que vayan a decir pues tienen que ser válidas y suficientes, porque los hijos a diario comen, se visten y sobre todo recuerden que mamá a veces no puede con todo. Mucho hace ya para tener bajo su cuidado a los hijos. Y no es que esté a favor de uno o de otro, ambos son responsables, por supuesto. Pero si vamos a que, como dicen muchas veces, mitad y mitad, entonces la mitad de la semana los papás tienen que cuidar a los hijos. Hacerse responsable de todo lo que hace mamá cuando tiene a los hijos bajo su cuidado. Créanme, muy pocos padres hacen eso, o que tienen bajo su cuidado a sus hijos. Y mis respetos para aquellos. Conozco solo un caso en que por una mala asesoría legal ahora está pasando por un proceso penal a la cual no tenía necesidad de pasar, pero bueno, todo eso se va a resolver en su momento. Ahora, ¿cuántos años podría ir a prisión el padre o madre que incumpla con su obligación alimentaria? Nuestro Código Penal dice que son de 4 a 8 años.
Pero si el papá incumplió, aún sabiendo que un juez se lo ordenó, o incumplió al convenio que firmó ante el juez, entonces podría ir a prisión de 6 a 12 años. Por último, el incumplimiento al pago de pensión alimenticia puede acarrear graves consecuencias legales, como por ejemplo la más grave, la pérdida de la libertad. Debido a estas posibles consecuencias, es fundamental saldar esas deudas o elaborar planes de reembolso lo antes posible, lo que debe proponerles el abogado que contraten. Si no se puede hacer frente a las obligaciones financieras, en asistencia legal podemos tener una solución para ti, pero recuerda, nunca será opción no pagar. Recuerden que las consecuencias legales pueden dañar significativamente el crédito, las finanzas o incluso la libertad personal, por lo que el pago de la deuda no debe tomarse a la ligera. Recuerden siempre que el mejor abogado no siempre es aquel que gana todos los juicios, sobre todo en estos temas, sino el que sabe darle la mejor solución al cliente y sobre todo prevenirlo de futuros problemas legales. Una buena negociación de acuerdos y el manejo de disputas entre las partes involucradas podría resolver el problema. Con la ayuda de un abogado, los padres pueden avanzar con confianza sabiendo que sus necesidades legales están siendo protegidas. Así es como llegamos al final de este episodio de podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asistencia Legal para Todos RC, y darle clic a la campanita para que les notifique cuando subamos nuevo contenido. Soy José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado en Asistencia Legal Ruiz de la Cruz. Me despido de ustedes y recuerden que debemos defender nuestros derechos con valentía y firmeza. No hay que tenerle miedo a ningún ser humano, porque todos somos iguales ante la ley. Hay que saber que las decisiones que tomemos, aun cuando sean las incorrectas, al menos sabremos que fue por una muy buena razón.